¿Qué pasa, Gato Jazz? Quizá no lo creas, pero cuando hablas tu idioma, haces una cosa que también hago yo cuando hablo español. Y lo hacemos todos. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Aún no lo ves? Hoy vamos a hablar de esos sonidos o expresiones que todo el mundo utiliza al hablar, pero que en realidad no significan nada. Son sonidos vacíos, como pero ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Sonidos como en español se conocen como muletillas. Las llamamos así por esto. Esto en español es una muleta, algo que usamos para apoyarnos y poder caminar cuando nos hemos roto una pierna o nos hemos hecho un esguince. Y es que, en cierto modo, es exactamente lo mismo que hacemos cuando utilizamos este tipo de sonidos. Los utilizamos para apoyarnos, pero en vez de para caminar, los usamos para hablar. Y no creas que las muletillas son solo cosa de unos cuantos sonidos. En realidad, también pueden ser expresiones como, o sea, ¿sabes? Vale, básicamente, en plan, literal. Vamos, que una muletilla puede ser cualquier sonido, palabra o incluso frase que repetimos de forma innecesaria. Es una especie de tic que tenemos todos al hablar. No se lo digas a nadie, pero la mía es pero bueno. La uso muchísimo al final de una frase cuando no sé muy bien qué más decir o cómo salir de una conversación más o menos incómoda. Lo peor de las muletillas es que la mayoría de veces las usamos sin darnos cuenta, de una manera totalmente inconsciente. Es como si no pudiéramos evitar usarlas al hablar. Por eso no creas que usar muletillas es algo malo, simplemente es algo natural, una parte más de la comunicación. Así que no hace falta que te vuelvas loco intentando dejar de usarlas. Pero, porque siempre hay un pero, es cierto que no deberías usarlas de una manera exagerada. Luego veremos por qué y, sobre todo, veremos cómo las muletillas pueden afectar al hecho de que la gente piense que tienes un mejor o peor español, o cualquier otro idioma que estés aprendiendo. Primero, tenemos que ver por qué y cuándo las usamos. Como he dicho antes, las muletillas es algo que usamos sin darnos cuenta. Pero si nos fijamos bien, veremos como siempre las usamos en ciertos momentos específicos. En este momento quiero que pares el vídeo y pienses cuándo las usas. Quiero que lo pienses antes de que yo te diga cuáles son las situaciones más normales en las que usamos muletillas. ¿Has parado el vídeo? Espero que sí, ¿eh? No me engañes, Gato Jazz. Bueno, entonces, ¿cuándo sueles usar muletillas? ¿Cuando te pones nervioso? Quizá por la situación o quizá por la conversación que te hace sentir un poco incómodo. También puede que las uses cuando no sabes muy bien qué decir. Quizá estás hablando y tienes que pensar la siguiente palabra, o quizá directamente no sabes qué decir y usas una muletilla para ganar un poco de tiempo mientras se te ocurre algo. Otra forma bastante habitual de usarlas es cuando te distraes. Estás diciendo algo, pero de repente ves una mosca que pasa y intentas volver a lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que muchas veces simplemente usas muletillas para indicar a la otra persona que aún sigues hablando, aunque no te salgan del todo las palabras. Gato Jazz! Hay una cosa que no entiendo. Si usar muletillas es algo natural que todo el mundo hace al hablar, ¿por qué has dicho antes que debería dejar de usarlas de manera exagerada? Justo ahora iba a entrar en ese tema. Muy fácil. Deberías tratar de minimizar su uso precisamente porque esos sonidos o frases vacías puede que despisten a la persona con la que estés hablando y al final no entienda muy bien lo que quieres decir. Y además, te hace parecer nervioso, inseguro y hasta en el peor de los casos, incompetente. Es decir, alguien que no sabe muy bien lo que hace. Imagina un doctor que te dice, no hay nada grave. Lo que sientes es solo cansancio y tensión acumulada. Y con descanso se va a pasar. ¿A ti este médico te da seguridad? No lo creo. Ahora, imagínate hablando español. Sabes perfectamente que cuando hablas español siempre no te acuerdas de cómo se decía eso, te da vergüenza, no pronuncias bien la palabra que quieres decir. Tranquilo. Es normal. Estás intentando hablar un idioma que no es el tuyo. Te aseguro que a ningún nativo le va a importar todos esos pequeños detalles
que hacen que pienses que estás hablando fatal español. Relájate. Pero, ¿qué me dices si te cuento que existe un secreto para hacer que tu español mejore automáticamente? En un segundo, sin apenas hacer nada. No me crees, ¿verdad? Pues el truco es precisamente ese, no hacer nada. Simplemente callarte. Usa el silencio. Cuando sustituimos sonidos vacíos como por un silencio, una pausa, sonamos mucho más seguros de nosotros mismos. Sonamos más competentes. Es como si de repente domináramos la situación. El truco está en usar las pausas para pensar lo que vamos a decir a continuación. Tomarse 1 o 2 segundos antes de hablar. Lo sé, Gato Jazz, esto lleva su tiempo. No es cuestión de un día, lleva su práctica. Pero te aseguro que si empiezas a hacerlo, tu español automáticamente subirá al siguiente nivel. Oye, yo te he dicho cuál es la muletilla que más uso. Dime en comentarios cuál es la tuya.